Boca Sucia presenta a autores que sacan la lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Volvemos en este segundo bloque de Boca Sucia para encontrarnos con él, la diversidad también en la literatura, la diversidad de los pueblos originarios y la diversidad sexual en la boca de Damián Martínez. ¿Cómo estás, Dami? Bien, y hoy vamos a hablar de Lucio B. Mansilla. Si hay biografías interesantes en la historia argentina, esta es una de ellas. Lucio Victorio Mansilla, ese porteño, nacido en 1831, que viajó mucho por el mundo, viajó varias veces a Europa, viajó por lugares a los que hasta hoy es muy difícil y son considerados lugares exóticos, como Asia, como lugares del norte de África, como Egipto, y falleció en París, como un buen dandy se lo merece, en 1913. ¿Y por qué conocemos a Lucio B. Mansilla? Principalmente por ser autor de Una excursión a los indios ranqueles. Y uno decimos hoy en día, bueno, autor del libro Una excursión. Primero no fue un libro, como muchos de los que hoy consideramos libros argentinos, ¿no? Es decir, fue apareciendo periódicamente en publicaciones, en uno de los diarios que circulaban, la Tribuna, que circulaban por ese entonces, y posteriormente, muy cercano, en el mismo año que salió publicado en el periódico, se convirtió en libro en 1870. ¿Por qué digo esto de las publicaciones periódicas que se convirtieron en libro? Bueno, en 1845 Sarmiento empezó a publicar periódicamente en el diario El Mercurio en Chile, lo que después fue el libro El Facundo, lo que hoy conocemos como el libro El Facundo. Lo mismo un poquito después de Una excursión a los indios ranqueles, en 1872, cuando José Hernández empieza a publicar distintos versos del gaucho Martín Fierro, y que se convierte finalmente en el libro, y hasta hoy conocemos Martín Fierro como los dos libros, ¿no? Tanto el gaucho Martín Fierro como la vuelta de Martín Fierro en un solo libro, y hablamos del Martín Fierro como si fuera uno solo. Pero acá estamos con Una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla. ¿Quién fue Lucio B. Mansilla? Fue militar. Ajá. Fue militar, sobrino de Juan Manuel de Rosas, miembros de la élite, o hijo de los miembros de la élite criolla de ese entonces, y en 1870, desde Córdoba, inicia esta excursión que después da título a su publicación, acompañado de 18 hombres y durante 18 días, ¿no? El número 18 ahí es una clave. Van de Córdoba hasta lo que hoy es La Pampa, ¿no? Estos 18 hombres durante 18 días con un objetivo que era llevar al Lonco hasta Río Cuarto para firmar el tratado de paz que estaba en ese entonces, que ya estaba de acuerdo Domingo Faustino Sarmiento, el Congreso todavía no había decidido. Y a partir de todo lo que ve y de todo lo que recorre en esos 18 días, él empieza a escribir estas crónicas, estas menciones o estas descripciones sobre las personas que va conociendo. Empiezan a aparecer ese mismo año en periódico, y cerca de fin de año se convierten en un libro. Y entre todas esas descripciones y esas menciones que hace, aparecen situaciones que tienen que ver con la sexualidad, con las prácticas sexuales de esos pueblos. Además de las descripciones minuciosas que hace, ¿no? En un mundo que todavía no conocía el cine, en un mundo en el que había mucho de daguerrotipos, las descripciones casi fotográficas que hace son muy impactantes, y otras que tienen que ver con distintas situaciones y acciones. Y una de esas situaciones y acciones tiene que ver con esto que llama o que entiende como una orgía que ocurría entre los miembros del pueblo ranquel. Y voy a leer un fragmento en el que él, como espectador, plantea que se horroriza ante una situación de lo que está pasando. Y dice Lucio B. Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos estaban mezclados y revueltos unos con otros.
desgreñados los duros cabellos, rotas las sucias camisas, sueltos los grasientos pilquenes, medio vestidos los unos, desnudos los otros, sin pudor las hembras, sin vergüenza los machos, echando blanca babasa estos, vomitando aquellas, sucias y pintadas las caras, chispeantes de lubricidad los ojos de los que aún no habían perdido el conocimiento, lánguida la mirada de los que el mareo iba postrando ya, hediendo, gruñendo, vociferando, maldiciendo, riendo, llorando, acostados unos sobre otros, despachurrados, encogidos, estirados, parecían un grupo de reptiles asquerosos. Sentí humillación y horror viendo la humanidad en aquel estado y entré en el toldo. ¿No? Y acá tenemos en este fragmento, bueno, muy rico, así como todo el libro tan estudiado y tan leído por muchas generaciones a lo largo de todos estos 100 y pico de años que tienen la publicación, en lo que aparece, ¿no? Por un lado, este horror o esta manifestación del horror que hace Lucio B. Mansilla, pero por el otro lado la concepción de humanidad que hace, digamos, no duda un minuto de que eran humanos, y aparece este es solo un fragmento, ¿no? De un texto muy rico que tiene que ver con las descripciones, con el conocimiento y con la vida de lo que fue experimentando en esos 18 días de excursión. Me llama la atención esta idea, ¿no? del acto sin pudor, ¿no? Cómo se lee eso visto por los ojos de Mansilla, la lectura del acto, ¿no? Y esas palabras utilizadas, ¿no? Sin pudor. Y recordemos, Lucio B. Mansilla, alguien que había tenido también muchas historias de amor, muchos affaires, muchas aventuras con distintas mujeres, y la familia, ¿no? Para retomar esto del pudor, la familia ante esas situaciones lo que había decidido, incluso cuando en su adolescencia lo encuentran con la hija del director de la escuela a la que asistía, más adelante con su propia prima, digamos, la familia resolvía, bueno, lo mandaba a Europa, ¿no? Esta cosa de, ante la falta de pudor que la familia consideraba que él tenía en el Buenos Aires de ese entonces, lo envía a Europa para que incorpore determinadas ideas y vuelva de alguna manera renovado. Y modifique sus conductas, ¿no? Hay algo de eso. Esa persona que había viajado por el mundo, que había recorrido incluso hasta muchos hoteles del mundo, y sus propios familiares tenían un hotel importante en Buenos Aires, era el que ante el pueblo ranquelo, en la manifestación del libro, dice que bueno, qué bueno que es dormir en el medio de la pampa como tienen la suerte de dormir los ranqueles. Ahí mencionabas el tema de la humanidad, ¿no? Como que tampoco en ningún momento habla de bestias ni de salvajes, quizás también por sus propias prácticas sexuales, ¿no? Reconocer de que, bueno, sí, esto es posible entre humanos, algo que no era así visto en el primer contacto que tuvieron los europeos o los hombres blancos con los pueblos originarios de América, ¿no? Esta idea de salvajismo, de primitivo, y que había muchos contemporáneos de Lucio Mansilla que así lo consideraban, ¿no? Estas prácticas sexuales y estas prácticas de todo tipo que tenían los pueblos originarios, los aborígenes de La Pampa, eran muchas veces reconocidas como salvajismo por parte de personas de Buenos Aires y del norte del país, ¿cierto? Sí, la barbarie pura, diría Sarmiento. Y por eso es que este libro también es valorado, ¿no? Por esta visión que da de este pueblo ranquel que tuvo la experiencia de conocer. Más adelante, ya como funcionario, no como funcionario, sino como diputado en el Congreso, tal vez muchas de sus decisiones o de sus votos iban en contra de este pueblo ranquel, incluso sus opiniones. Me extraña igual que se haya ido al toldo. Que eso lo mire desde afuera y se fue a su toldo. No sé qué habrá pasado, si Lucio B. nos está contando toda la verdad. Digamos, en lo que pudo siendo un hombre pasado. De su reputación, me parece que es medio extraño, ¿no? Claro, bueno, ahí también es interesante justo el momento, o no, mejor dicho, el lugar desde el que está narrando, ¿no? Esta situación uno entra, bueno, entrar al toldo en ese momento era como resguardarse de
esas acciones privadas que estaban haciendo evidentemente en un lugar público, ¿no? Y él se resguarda de eso, de esta idea de lo público y lo privado que uno puede leer en esa situación. Y de este libro también es muy interesante la consideración que se puede hacer, no solo del libro, sino del propio Lucio B. Mansilla, y que hoy en día se puede tener de él. En un trabajo que se llama Mansilla, la promiscuidad de los cuerpos, un investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, Javier Gasparri, lo entiende como alguien de una cultura liberal friendly, llama, ¿no? Alguien que dice que anticipa de alguna manera, o que anticipa a su modo, con los límites de su propio tiempo, una cultura liberal friendly. Sería una de las maneras que hoy tenemos de leer a Lucio B. Mansilla. Esta clave de lectura. Súper interesante, sí, súper interesante Lucio B. ahí expectando y escribiendo respecto a esto, que también es dar cuenta de la diversidad sexual en las culturas originarias. Y qué interesante preguntarles a los docentes, ¿no?, que abordan este texto en las aulas, ¿qué pasa con este fragmento, ¿no?, puntualmente? ¿Qué ocurre con los jóvenes cuando llegan a esta parte del texto? ¿Qué pasa con las lecturas? ¿Qué pasa con las omisiones? ¿Qué pasa con los estudiantes? Cuando uno muchas veces les pregunta a las personas que leyeron este libro o leyeron algún otro, estoy pensando en El Matadero de Esteban Echeverría, con ese final tan violento, ese encuentro casi sexual, lo sexual que hay entre hombres en el final del libro, y a veces pasa con esto de, bueno, no, la verdad que no recordaba que era así, eso no leímos, ¿no? Como si las lecturas tuvieran una selección muy estricta y se omitieran estas temáticas o estas situaciones. Bueno, veremos entonces qué pasa, a ver si alguien nos responde, qué pasa con esto en las aulas. Boca sucia, liberando palabras